Voy a comenzar a hablar sobre el texto de la formación del espíritu científico. En dicho texto, Gastón Bachelard afirma que se llega pronto a la convicción de que hay que plantear el problema del conocimiento en términos de obstáculos, y que no se trata de considerar los obstáculos externos, sino aquellos que aparecen en el acto mismo de conocer. El primer obstáculo epistemológico es el que ya sabemos del mundo, y por lo tanto se debe tener una vigilancia que nos permita detectarlos y reconocerlos. Y para generar nuevo conocimiento se debe establecer una ruptura epistemológica, porque nada está dado y todo se construye. Voy a seguir con el texto Modernidad y Escuela, los restos del naufragio. En dicho texto, los autores Caruso y Dussel proponen analizar los cambios socioeducativos, analizando las crisis educacionales y detallando los avances de la modernidad entre la escuela y la sociedad. Revisando el optimismo pedagógico en la modernidad, una nueva era social surge con la urbanización y con el Renacimiento, en los siglos XII a XIV. La sociedad dejó de organizarse en términos teocráticos. Había tres órdenes sociales: los sacerdotes, los caballeros y los campesinos. También surgió un movimiento social y cultural desde los siglos XV hasta el siglo XVI, cuyo orden dejó de concebirse sin Dios. En el ámbito científico, Galileo plantea otra disposición de los astros, diferente a la geocéntrica. Una de las características principales de la modernidad fue el énfasis de la difusión de la razón, la construcción del orden social en reemplazo del orden divino, como fundamento de la estabilidad social. En los siglos XV y XVI emerge la escuela con base educativa medieval. En los siglos XVIII y XIX la escuela era necesaria para transformar la sociedad. Luego aparece el optimismo pedagógico fundado con la creencia de que todo ser humano era educable y que la educación podría provocar cambios que la Revolución Francesa deseaba institucionalizar. Aparecen los conceptos de obligatoriedad, gratuidad y laicidad para incluir a las minorías. El liberalismo hace hincapié en las virtudes prácticas de la educación. Por otra parte, los autores exponen que en América Latina, especialmente en Argentina, Sarmiento organizó la educación y defendió la importancia de la formación de los ciudadanos para organizar la organización social. Creía que la nación se construiría y se lograría a través de nuevos sujetos civilizados, y fundó el optimismo pedagógico en Argentina y la convicción de la escolarización masiva de los ciudadanos. Desde 1870 se construye y se desarrolla el sistema educativo en Argentina. En 1884 se promulga la ley 1420 de enseñanza gratuita, obligatoria y laica. Voy a mencionar las crisis educacionales. Los primeros malestares aparecen en la época de 1960 y 1970. La escuela no termina con la pobreza, la guerra o las injusticias. Se comprueba que la escuela no alcanza para generar más sujetos democráticos. Distintas corrientes teóricas criticaron y señalaron que la escuela era una agencia poderosa destinada a preservar el orden social de manera injusta y desigual. Surge la pedagogía de la liberación y la pedagogía alternativa. Y también la pérdida de la legitimación, de la comunicación y de la sensibilidad que los padres debían transmitir a sus hijos. La deslegitimación de la familia tradicional autoritaria, de los roles de los varones y de las mujeres, de los futuros diseñados y de los valores preestablecidos por la cultura y la política. Ahora voy a hablar sobre el texto La concepción de la educación en Argentina previa a 1880. En 1976 se inauguró en Argentina el debate educacional en términos modernos. Los estudios clásicos centrados en el derecho, la filosofía y la teología fueron cuestionados por una concepción utilitaria, racional y científica. Por un lado, Belgrano pensaba en la educación de los agricultores. Propuso la creación de una escuela de agricultura en donde los jóvenes debían aprender sobre la vegetación y las desenvolturas de las siembras. Y así se desarrollaría la industria, el comercio y las escuelas especializadas. A través de este programa se suponía que se debía lograr las transformaciones de la estructura social.
Debido a la influencia del Belgrano, el Congreso de Tucumán explicó la Declaración de la Independencia, que debido a la acción de la monarquía española, la enseñanza de las ciencias estaba prohibida. Las luchas políticas permitieron que el programa científico dentro de la enseñanza se lleve a cabo durante el gobierno de Rivadavia. En ese periodo, el sistema educativo se organizó según el modelo napoleónico. Rivadavia intentó promover la enseñanza agrícola y creó una escuela en la zona de Recoleta. Pero el triunfo de Rosas significó la derrota de estos planes. El autor menciona que el optimismo pedagógico no era común en los pensadores de esa época. Por ejemplo, el modelo de Alberdi era el de una educación en relación con las necesidades de una economía desarrollada, basada en el comercio de materias primas y en la elaboración de industrias locales. Él sostenía que la educación era un instrumento de menor eficacia. Por otro lado, Sarmiento concibió a la educación como un factor prioritario en el proceso de cambio y de modernización. Lo que realmente existió en esa época fue una ruptura entre el pensamiento educacional del programa elaborado por Alberdi y Sarmiento durante ese periodo rosista y la acción educativa posterior a 1880. Por último, voy a hablar sobre el texto La sociología clásica de Juan Carlos Potreiro, en donde nos vamos a ubicar en el Renacimiento, donde aparece el primer movimiento que tiene que ver con las ciencias políticas, que es una teoría del gobierno y una relación entre el gobierno y la sociedad, y tenemos como referente a Maquiavelo. El surgimiento de las naciones de los estados centralizados ponían en debate las cuestiones de la organización del poder. No podía ser pensado sino como un contrato voluntario entre sujetos jurídicamente iguales. El segundo movimiento corresponde a la economía política. La misma hace reflexión entre la sociedad y el poder. Junto con la revolución industrial empieza a problematizar la cuestión de producción. El autor menciona que la economía política y la ciencia política no son dos cuestiones separadas, y se va a pensar como dos fragmentos de una misma sociedad. Así se da origen a la sociología como ciencia conservadora. La sociología surge de un producto del siglo XIX, que aparece ligada a una situación de crisis. La misma hace referencia al cambio y a la desorganización.